La Torre de Babel, un relato de ambición y horrores innombrables. En una época perdida en los abismos del tiempo, mucho antes de que las naciones se fragmentaran, mucho antes de que el conocimiento de los hombres se tornara en fragmentos dispersos e incompletos, hubo un momento de extraña unidad. Las tierras de la humanidad estaban bañadas por un sol perpetuamente pálido, y las estrellas en el firmamento parecían parpadear con una intensidad que sugería una vigilante inquietud. Este fue el tiempo de Sinar, el tiempo en que los hombres, unidos por un solo idioma y propósito, intentaron desafiar no solo los cielos, sino también las barreras entre lo conocido y lo prohibido. Los supervivientes del diluvio, descendientes de Noé, habían encontrado refugio en una vasta llanura. Allí, las tierras parecían interminables y los cielos, tan bajos y cercanos, parecían un techo palpable que podría tocarse con suficiente esfuerzo. A medida que crecían en número y ambición, los hombres comenzaron a soñar con proyectos que trascendieran sus simples vidas. Fue en este contexto que nació la idea de la Gran Torre, un monumento que no solo tocaría los cielos, sino que se alzaría como una declaración de independencia de las leyes divinas y naturales. «Construyamos una torre que llegue hasta el cielo», proclamaron los líderes, cuyas voces parecían poseídas por un extraño fervor. «Que nuestro nombre sea eterno y que nadie nos disperse. Desaforémoslo todo, incluso a los dioses». Desde el primer golpe del martillo, el aire en Sinar cambió. Lo que comenzó como un proyecto de unidad se transformó rápidamente en una obsesión. Hombres y mujeres trabajaban día y noche, moldeando ladrillos de un color oscuro e inquietante, un material que no parecía pertenecer a la tierra común. El betún que utilizaban como argamasa despedía un olor acre y pesado que invadía el ambiente. La torre comenzó a alzarse con una velocidad inusitada, como si la misma tierra estuviera ansiosa por liberarse del peso de los materiales que se extraían de sus entrañas. Los trabajadores que ascendían a las alturas reportaban extrañas sensaciones. Algunos afirmaban que, cuanto más subían, más denso se volvía el aire, hasta que respirar se convertía en una lucha constante. Otros hablaban de sombras que danzaban en las esquinas de su visión, sombras que no pertenecían ni a hombres ni a las nubes. Había quienes empezaron a susurrar que la torre misma estaba viva, que cada ladrillo agregado era como un latido más en el pecho de un coloso dormido. Pero nadie se detenía. No podían. Algo, una fuerza que no era del todo humana, parecía empujarles a seguir adelante. Cuando la torre alcanzó una altura que parecía desafiar la comprensión humana, los sueños de los hombres comenzaron a cambiar. Aquellos que trabajaban en las alturas hablaban de visiones, un cielo no azul, sino negro, salpicado de luces que no eran estrellas, sino ojos. Otros soñaban con vastas ciudades de geometrías imposibles, donde criaturas de formas incomprensibles se arrastraban entre columnas colosales. Algunos bajaban de la torre en estados catatónicos, murmurando palabras en idiomas que nadie podía entender. Estos lenguajes, aunque desconocidos, resonaban en los oídos de los oyentes con una extraña familiaridad, como si fueran ecos de algo que la humanidad había olvidado hacía eones. Mientras tanto, en los cielos, las estrellas comenzaron a cambiar. No solo parecían más brillantes, sino que algunas comenzaron a moverse, trazando patrones que desafiaban toda lógica astronómica. Los más sabios entre los hombres empezaron a temer que, al construir la torre, los humanos no solo habían alcanzado los cielos, sino que habían tocado algo más allá, algo que debía permanecer sellado. Desde los confines del infinito, donde lo divino y lo inefable convergen, Dios observaba. Pero su preocupación no era solo por la arrogancia de los hombres. Algo más antiguo que la humanidad, algo que yacía dormido en los oscuros abismos del cosmos, había comenzado a agitarse. Los esfuerzos de los hombres no solo habían desafiado a su creador, sino que habían roto el delicado velo que separaba la realidad conocida de otros reinos insondables. «Si continúan», murmuró Dios, cuyas palabras resonaron como un trueno a través de todas las dimensiones, «desatarán horrores que ni siquiera ellos pueden imaginar. No lo permitiremos». Descendió entonces el Altísimo. Pero su llegada no fue como los relatos dulces y luminosos de generaciones posteriores. Fue un acto de interrupción brutal y definitiva. En un instante, los idiomas de los hombres fueron confundidos, no solo en sus palabras, sino en sus pensamientos. Algunos comenzaron a hablar en lenguas que ningún oído humano había escuchado jamás, lenguas que parecían no ser de este mundo. La confusión fue total. Los constructores dejaron caer sus herramientas,
mirándose unos a otros con creciente paranoia. El trabajo cesó, y la torre, ahora incompleta, parecía temblar bajo el peso de un propósito truncado. Desde su cima, algunos afirmaron ver luces que no provenían del sol, como si algo más hubiera descendido junto con la ira de Dios. La torre fue abandonada, sus restos dejados para ser devorados por el tiempo. Pero los viajeros que pasaban por la región hablaban de un aire extraño que rodeaba las ruinas. Algunos afirmaban escuchar susurros que provenían de los ladrillos mismos, como si la estructura aún albergara ecos de los horrores que había tocado. Otros reportaban sueños de ciudades imposibles y seres de formas grotescas que les vigilaban desde las sombras. Con el tiempo, los hombres se dispersaron, llevando consigo no solo sus nuevos idiomas, sino también un miedo innato a los límites de su propia ambición. Babel se convirtió en un nombre maldito, un recordatorio de lo que ocurre cuando la humanidad intenta alcanzar lo inalcanzable. Sin embargo, la torre no fue olvidada del todo. Algunos dicen que aún permanece, oculta bajo el polvo de los siglos, esperando a aquellos lo suficientemente temerarios para despertar nuevamente los secretos que duermen en sus piedras. Y quizás, algún día, los hombres volverán a construir, impulsados por la misma chispa de arrogancia y curiosidad que los llevó a tocar lo prohibido. Porque en el corazón de los hombres reside un impulso que ni siquiera Dios puede borrar, el deseo de tocar el cielo, o algo más allá. Así termina la historia de Babel, pero no su advertencia. Pues no solo habla de orgullo y confusión, sino de puertas que nunca debieron ser abiertas y fuerzas que acechan más allá de la comprensión humana. Y mientras las estrellas sigan brillando, su lección perdurará. Hay cosas que están destinadas a permanecer ocultas. Y aunque los hombres lo olviden, las piedras de Babel recuerdan. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y los misterios de esta enigmática construcción. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes aman explorar historias fascinantes y suscribirte para no perderte nuestros próximos contenidos. Recuerda, las grandes historias nos enseñan tanto de nosotros mismos como de quienes nos precedieron. Hasta la próxima, y sigamos descubriendo juntos.